buenas noches, muy buenos días amigos, amigas. Las carreras de canicas, es apasionante que podemos disfrutar. Ya un espectacular circuito tenemos en pantalla que brinda todas las ocasiones, las incidencias. Miren lo que es en la parte del tobogán, la parte laberíntica, parte de los molinos que también está presente en la escalera. No hay nada que no vaya a ser un apasionante torneo. Todo está preparado, todo está listo. A ver qué pasa, cuáles son los competidores de campeonato amistoso de naciones. Vamos por la Copa, vamos por Fubeca, vamos por todo. Tenemos a los países de esta Copa Amistad en pantalla. Y ya tenemos el primer enfrentamiento. Chile-Nigeria. Salieron. Chile, Chile. En la parte del estacionamiento que van girando. Y Chile, Nigeria se despachan con el primero. El primero de los enfrentamientos. A ver qué pasa Chile, a ver Nigeria. Es Chile que saca la primera ventaja en la zona del monito chiquitito que van saliendo del cubete. Van saliendo del cubete, van del segundo embudito. A ver qué pasa, zona del molino. También se disputan ahí. Chile saca una pequeña ventaja. Detrás el conjunto nigeriano. A ver, el embudito sale en la parte de la bajada. Estamos en la parte ahora de las escaleras. Arriba abajo escaleras va Chile. Arriba abajo no aparece Nigeria. Es en la parte del desemboque que sale. Seguimos en los molinos, salimos en las escaleras. Ahí viene Nigeria, la viene peleando, pero viene bastante atrasado. Chile, señores, está ahí en la zona del embudo con el protector para no seguir de largo. No se acerca Nigeria, no se acerca Chile, señores. Ahí la bandera roja, último embudo. Ya salió, viene Nigeria, pero es tarde. A ver qué pasa, Chile, último embudo, viene abajo. Victoria entonces, amigos, amigas. Para Chile se va el primero, 66 segundos, casi 67, Nigeria llega, más de 10 segundos más tarde, tenemos al primer clasificado, para las semifinales es Chile, como vemos. Vamos a la próxima contienda, tenemos en la parte de arriba donde vamos a ver ahora Uruguay, señores de celeste, Indonesia de blanco con algunos vivos negros. Sale el conjunto uruguayo, sale el conjunto de Indonesia, van girando. Primero parece ser Uruguay, no es Indonesia. Uruguay segundo, parte laberíntica la están haciendo ahora. El laberinto también viene. Están en el laberinto, están saliendo. Uruguay aventajaba, pero ya no porque es Indonesia, amigos, amigas. A ver esos primeros embudos. Se vienen para la parte de los molinos. Indonesia va sacando una primera ventaja, sí señores. Ahí está segundo Uruguay. Indonesia. Segundo Uruguay está en la parte de las escaleras ahora. El conjunto de Indonesia está el competidor de blanco. Algunos vivos negros decíamos. Se viene para el próximo embudo. Vamos a ver si sale. Están en la parte ya del otro molino. El molino con la protección para no salir despedidos. Si vienen a toda velocidad. Ahora le saca un embudo de ventaja el conjunto de Indonesia. Se queda Uruguay, pero parece que no. Lo empareja y le va a sacar por ahora. No, señores, Indonesia. Último embudo. Se define en el último que Uruguay. O es Indonesia. A ver qué pasa. Sí, señores, victoria. Victoria, entonces, amigos. Bien, amigas. Sí, lo vimos. Indonesia se peleó hasta el último. No pudo hacer nada, señores. Uruguay. Indonesia ya tiene rival y es Chile. Indonesia, Chile. Nos vamos a la próxima a ver quién clasifica. Estamos arriba. Vamos al conjunto germano del equipo Teutón contra China. China, señores, europeos y asiáticos, europeos. Alemania, ventaja China. China que viene girando de atrás. Alemania que sale a la parte del laberinto. China, ventaja. A ver qué pasa ahora. Sí, señores, es Alemania. Alemania lo corrió el primer embudo. Van girando. Hay ventaja todavía, está parejo. En la primer competencia, señores, tuvimos una pequeña diferencia. En la segunda ya vimos que no, donde quedó afuera Uruguay. Ahora tenemos en este tercer enfrentamiento que también van disputando parejo. El conjunto Teutón va girando también China, ventaja ahora.
Ya está en la parte de las escaleras. A ver qué pasa. Lo sigue Alemania. Un escalón y medio de ventaja. Ahora le lleva al otro. Sale China. A ventaja ahora. Pero sí, señores, es Alemania. Pasa por abajo del molino. Está en el embudito de la protección. Ahí viene China. No se quiere quedar. Alemania se despega. Van girando. Es el europeo que aventaja al asiático en este caso. Le saca último embudo Alemania. Parece ser que China no va a llegar. Alemania ahora llega, pero no llega tarde. Victoria germana, 75 segundos. 5 segundos y medio, un poquito más tarde China. Eliminada y ya tenemos otro semifinalista. Es Alemania que va a buscar a ver quién sale. España, Estados Unidos en el norte, un americano, un europeo, España, Estados Unidos, salen, Estados Unidos, Norteamérica, medio grisáceo, medio azulado, España con los colores más tradicionales. A ver qué pasaba saliendo primero. Están en la zona del laberinto, aventaja España, el equipo europeo que sale primero, están en el primer embudo, es el primero, sale España, dijimos bien Estados Unidos. Norteamérica a buscar, no se quiere quedar atrasado. A ver, ahora se desprende primero. Va saliendo, sí señores, Norteamérica, va saliendo España, Norteamérica. Giran los dos en el embudo, se desprende un poquito el equipo europeo. Ahora se acerca Norteamérica de nuevo, se desprende de nuevo, zona del molino. Van hacia el embudo, no, ya está sacando ventaja. Ya está en la parte de las escaleras, ahora el molino. Viene Canal para abajo, otro embudo, se viene para la parte del otro molino. España primero. No se acerca Norteamérica que está perdiendo terreno, zona del embudo con la protección. Viene primero España, Estados Unidos se acerca, pero no, le descuenta siempre una ventaja en un embudo. A ver, ¿nos acercamos o no nos acercamos? Dice Norteamérica. España despega, último embudo. Viene España, va a clasificar. Va a buscar al próximo contendiente a ver qué pasa. No viene Estados Unidos. España, victoria, señoras, señores. Conjunto europeo de la península no llega a Estados Unidos. Ahora sí, llega más tarde, sí señoras. Casi 8 segundos, casi 9. Ahí pasa, tenemos un enfrentamiento europeo. La segunda semifinal, vamos a ver qué pasa por el tercer escalón. Vamos a querer clasificar Holanda, la naranja mecánica, Colombia, el equipo cafetero. Largaron. Queda primero, parece ser. Conjunto holandés, el conjunto europeo le saca una pequeña ventaja al americano. Ahí viene, están en la zona del laberinto, aventaja ahora sí señores Colombia. Viene el cafetero primero, va segundo el conjunto de los tulipanes, el europeo, la naranja mecánica se tira primero. Ha pegado Colombia que no se le despega nada, están en la zona del embudo. Ahí se despega otra vez Colombia, a ver qué pasa. Holanda queda un poquito atrasado en esta. Viene en la zona, sí, en la zona de las escaleras, decíamos. Tercer escalón, se viene el cuarto, ya está en el quinto, está en el último que es el sexto. Ahí va bajando, se viene el segundo molino. Primero Colombia, muy atrasado, señores, la naranja mecánica de Holanda. Están en el embudo de la protección, va girando Colombia, viene, sí señores, a ver qué pasa, le saca una ventaja. Todo un embudo, todo un molino, ahora hay dos, ahora hay uno de nuevo. Colombia parece ser. A ver si viene la naranja. No, Colombia, el equipo cafetero en el último embudo. Va girando. Colombia, América. Sí, Colombia, victoria. Victoria entonces, amigos, amigas. 73 segundos, 145 milésimas para el equipo colombiano. Ahora recién y varios segundos más tarde, que son más de 12, llega, señores, conjunto de Holanda. Otra semifinal, vamos a ver qué pasa, quién va a acompañar a Colombia. En este caso ya tenemos la parte, ahí arriba en la partida, Argentina-Brasil, Argentina, largaron. Va primero, señores, el albiceleste, de un color obviamente albiceleste, también está Brasil, la verde amarela que viene girando atrás, va muy parejo en la parte del laberinto, a ver qué pasa. Argentina queda un poquito atrasado, sale primero Brasil que va girando en el primer embudo de esta competencia de Argentina-Brasil, lo tiene el equipo verde-amarelo. Ahora está saliendo del laberinto, ya tiene una pequeña ventaja de un embudo, zona de la bandera verde es para Brasil. El primer molino que van a hacer ahora, pasan por atrás, por la espalda del mismo.
Vamos la verde amarela que va girando. Vamos la albiceleste que ahora despega. Y están en la zona de las escaleras. Están en el tercer escalón. Están en el cuarto. Están en el quinto. Están en el último. Argentina se despega. Argentina ahora está en el embudo. Viene en el anteúltimo escalón para Brasil. Va a salir ahora las escaleras. Pero Argentina ya está pasando por abajo del molino. Están en el embudito de la protección. Y va a salir a ver qué pasa con el competidor argentino que se despega un poco. Ahí viene Brasil, esto está pegado. Las ventajas mínimas están girando en la zona de la bandera roja. Último embudo, Argentina, pero ahí viene Brasil. Ahí van girando los dos, a ver quién se lleva la victoria. ¡Cae Brasil! ¡Victoria! Victoria, amigos, amigas, para la verde amarela, más de 4 segundos después. Llegó el competidor argentino, que queda eliminado y tenemos otra vez ahí Colombia-Brasil. Sigue el duelo de sudamericanos. Vamos a ver qué pasa con la última semifinal, a ver quién está en las gradas. Están atentos, están vigilantes, están festejando. Marvel Fubeca, el campeonato de canicas apasionantes. Italia, India largaron, no nos dieron tiempo. Italia está de azul, una pequeña ventaja sobre el equipo hindú que está más de blanca. Van saliendo de esa zona que parece un parking, un estacionamiento, y esa naranjada. Están en la parte laberíntica, sigue primero Italia, va saliendo primer embudo para Italia, que va sacando una ventaja, la empareja India emparejando, van girando a ver qué pasa. Italia-India sale primero el conjunto italiano en la parte del embudito, pero India no se queda. Viene pegadito atrás, ahora se despega un poquito, a ver, va girando. Italia-India, no se despega ninguno de los dos. Es India ahora, sí señores, el equipo hindú. Va a venir el competidor, tercer escalón, el cuarto, ahí viene el quinto. Está en el último, se desprende un poquito, va bajando. Embudo del molino que va a pasar por abajo. India le saca la ventaja a Italia. El asiático, el europeo. Hay una pequeña ventaja todavía para el asiático. Van girando, no se acerca Italia. Siempre un embudo, en el embudo de la protección para no seguir de largo. Ahora la ventaja, zona bandera roja. India va girando, se acerca peligrosamente Italia. A ver si le saca esa ventaja. No, India, victoria en 80 segundos. Lenta fue esta carrera, más de 3 segundos más tarde. Llega, amigos, amigas, entonces el conjunto europeo queda eliminado. India semifinales. Nos vamos en la próxima. Nos vamos a buscar más. A ver, en la siguiente, México-Portugal, México, los dos de verde. Un poquito de confusión, relator, los dos de verde. Aventajando entonces. Portugal tiene colorado, México no lo tiene. Es más oscuro, ahí vienen luchando los dos. El equipo portugués, el equipo mexicano, no se sacan ventaja. Están en el primer embudo, van girando, están en el primer embudo, no se sacan ventaja, amigos, amiguitas. Ahí está otra vez Portugal, que saca una pequeña ventaja, que ahora es México. México saca esa pequeña ventaja, va girando, ahora es el equipo portugués que se acerca de nuevo. El americano y el europeo y el americano, van los dos. A ver qué pasa, ya están en las escaleras, cuarto escalón, quinto escalón, último escalón para Portugal. Portugal que va bajando, tiene otro embudo, están en la zona que van a pasar por abajo del molino, y es Portugal el que sigue aventajando. México se queda un poco, embudo protegido, no sigan de largo, muchachos. Ahí viene de nuevo, van girando Portugal, parece que aventaja México. Hay un embudo de ventaja todavía para el equipo europeo. Europa, sí señores, se tiró bandera roja, se viene el último embudo. Portugal lo va girando, no se decide. México queda atrasado. A ver, abajo. Victoria portuguesa, 76 segundos sin fracción. Viene el equipo americano que llega, pero lo hace casi 8 segundos y medio pasado más tarde. No hay entonces tutía. Ahí pasa el siguiente, es Portugal, India, Colombia, Brasil, Alemania, España y Chile. Chile que va con Indonesia. Vamos a buscar las finales. Estamos saliendo, Chile, Indonesia, largaron, amigos, amigas. Ahí el conjunto de Indonesia primero, el Chile no va segunda. Está pegadito y los colores también son parecidos, más que antes también. En la zona laberíntica, se lo disputan en la zona laberíntica. Chile va aventajando, Chile.
Viene segundo Indonesia, a ver qué pasa, van girando, están en el embudo, son los dos parecidos, están en el primer embudo, en la salida del laberinto, a ver si donde cae primero. Hay una pequeña ventaja ahora, hay una pequeña ventaja, pero Chile ya se la descuenta de nuevo. Indonesia, Chile, Indonesia, los dos van girando, Indonesia aventaja primero, aventaja ahí un embudo, pero no lo deja Chile, el embudo de diferencia no se hace, vamos jugando 41, 42, vamos 45 segundos jugando con el reloj, a ver, va saliendo, sale la ventaja todavía para Indonesia. Chile se queda atrasado, cuarto, quinto escalón. Ahora está en el último, salió. Embudo protegido para los muchachos de Indonesia. En este caso, competidor chileno atrasado. Hay un embudito que viene también y van girando Indonesia. Chile lo hace un embudo más tarde, gira, 1-10, 1-11, 1-12, juguemos con el reloj. A ver, Indonesia no se acerca a Chile. Ya está más lejos, ya está casi en la final. Victoria Indonesia, señores. De 81 segundos. No llega todavía Chile. Sí, ahora sí. 10 segundos, infracción más tarde para el conjunto americano. Que queda eliminado, señoras y señores, en la semis. Ya tenemos Indonesia como primer finalista. Vamos buscando el otro encuentro. Alemania, Alemania, señores, ya largaron el conjunto teutón. Va con el equipo de la península, el europeo de España. Están girando, sale el de negro que es Alemania. Viene, señores, el amarillo y colorado que es España. Ahí están girando, primer embudo para los dos. Se despega un poco Alemania y queda atrasado otra vez España, pero lo van a emparejar de nuevo y parece ser que lo aventaja. No, está peleado. Sigue primero la bolilla, señores, del conjunto teutón. El competidor negro que es Alemania, pero se desprende España y ahora se va subiendo. Estas carreras de canica son Fubeca Marvel, son apasionantes, no podemos perder nada porque se desprende ahora España, parece ser. Va a pasar por abajo del Molino, queda atrasado el equipo alemán. Va girando en la zona protegida el de español, pero se acerca Alemania. Se desprende otra vez España, que quiere ir a la final. El que sale de esta victoria va a la final, a ver qué pasa. Y va girando, no lo deja Alemania. Ventaja, bandera roja. Último mudito, bandera roja. Se viene España, Alemania, victoria. Victoria entonces, amigos, amigas, es para el conjunto teutón europeo de Alemania. Ya tiene una plaza ocupada también en la final junto a Indonesia. Vamos a ver qué pasa buscando. Y se queda con la Copa Marvel Fubeca. Apasionante todas las semifinales. Todas las semifinales son de equipos, de competidores parecidos y largaron Colombia-Brasil, Brasil-Colombia, duelo de sudamericanos. A ver qué queda primero, un poquito ventaja Brasil, queda un poquito atrasado, señores, el competidor cafetero, pero se acerca Brasil y van girando. A ver qué pasa Brasil, ahí viene más atrás Colombia, queda un poquito atrasado, Brasil saca la ventaja, hay algunos segundos, un embudito, ya lo emparejan de nuevo, se van a alargar, se larga el primer competidor que lo tiene primero, no lo deja aventajar ahora, no lo deja Colombia que va primero, sale, se tira en la zona de las escaleras, segundo escalón, va el tercero, va el cuarto y Brasil no viene, va el quinto, va el sexto y Brasil no viene, se tira para abajo, a ver, va girando Molino por el puente del Molino, ahí viene Brasil, está haciendo las escaleras, tercer escalón, pero ya el cafetero está en la parte protegida del embudo. A ver si se desprende primero, si no lo alcanzará el verde amarelo. Sale el cafetero, atrasado el verde amarelo, viene en la zona de la bandera roja. Último embudo, va girando, último embudo. Sí, Colombia parece ser victoria. Victoria, amigos, amigas, para el conjunto cafetero. Muy atrasado, en este caso viene la verde amarela, que va a ser, parece ser, más de 10 o 15 segundos de ventaja. Vamos a ver cuando llegue. 1 minuto 35. Llega. Más de 20 segundos. Ha sido aplastante esta victoria.
El conjunto cafetero lo tenemos también en la final. Alemania, Colombia, Indonesia. Se va a sumar el último, señores. Se va a sumar el último. India, Portugal. Portugal, India, largaron, señores. Portugal, India, largaron, señora. Están en la parte de las curvas del estacionamiento. Hay una pequeña ventaja, pero no parece ser que es para Portugal. Pero India se la descuenta. India que le descuenta la competencia a Portugal, así se dice con el equipo hindú, ahí van girando, el embudito que va saliendo, sale primero el blanquillo, señores, es el hindú, sale segundo Portugal, que es de verde y colorado, otro embudo para los mismos, es la última semifinal, el que pasa acá se va a la final con los otros tres. Se va a hacer la competencia apasionante. Último escalón, sale Portugal. Se va tirando en el embudo. Va a pasar por abajo de la zona del molino. Está pasando, embudo protegido. Se queda atrás el hindú. Se queda atrás el competidor hindú. A ver qué pasa con Portugal. Varios segundos de ventaja podría ser, pero ahora parece que no. Va a salir Portugal. Sale. Delante, último mudo. Bandera roja. Último mudo para Portugal. No viene el hindú. Va girando, señores. Jugamos con el reloj. 1 minuto 10, 1 minuto 11, victoria. Victoria entonces para el europeo. Va girando y señoras, señores, el competidor hindú se queda fuera. Llega algunos segundos más tarde. Son más de 10 segundos, casi 11. Se queda fuera hindú. Final conformada, de ahí tenemos Indonesia, Alemania, Colombia y Portugal. Ya están los 4 para ver quién se lleva la copa. ¿Quién se lleva la copa de este apasionante circuito que tiene y brinda todas las alternativas para que la final sea peleada? Las finales de 4, Portugal, Colombia, también está Indonesia y Alemania. A ver. Largaron, señores, largaron, amigos. Largaron, amigas, van bajando. Están en la parte del estacionamiento. A ver quién aventaja, quién, el cafetero primero. Ahora se manda Alemania. Esto va a estar durísimo, esto va a estar peleadísimo. Esto no se va a saber qué va a pasar hasta que estén girando en el último mudo. Ahí van girando, parece ser que el cafetero, parece ser que el teutón. Ahí se queda un poquito Portugal. ¿Dónde está Indonesia? ¿Dónde está? A ver si viene, a ver Alemania, pero va primero Colombia, segundo Portugal. No se vienen los otros dos, quedan atrasados. Ahí están girando muy últimos, señores, Indonesia. Van girando el cafetero, va girando el portugués. A ver si se define esto. Portugal, Colombia. Ahí sale, embudo protegido. Pasan por abajo del molino. Están girando los dos primeros. Y hay una ventaja de varios segundos con el tercero que no viene. Ahora pasa por abajo del molino. Es el equipo alemán. Y Portugal que aventaja, señores. Están en la bandera roja. Portugal parece que se queda con la copa. La copa que se mira y no se toca, pero parece que es para Portugal. Ahí va girando Portugal. Sí, señores. Viene. No. Campeón Portugal. Segundo, medalla de plata Colombia. El equipo teutón alemán europeo. 7 casi segundos más tarde se queda con la de bronce apasionante. Nada para Indonesia. Un solo diploma casi 20 segundos más tarde. Quedó en cuarta posición. Son los 4 finalistas. Ha tenido todas las alternancias, toda la sabor y toda la delicia de esta competencia de canicas, donde tenemos al campeón Fubeca Marvel en la Copa Portugal. No nos dio tiempo a nada. Cómo se escapó Portugal, cómo hizo rápido la diferencia. Primero peleó un poco con el equipo teutón alemán, después hubo un poco ahí también de iniciativa de pelear la final por Colombia. Parecía que el equipo cafetero se lo llevaba en algún momento. Ha sido digna la batalla. Muy atrasado quedó Indonesia para competir en esta final. No pudo hacer nada, no se pudo llevar nada, pero fue muy valioso la competencia. Primero Portugal campeón, segundo Colombia, tercero, sí señoras, Alemania. Esto ha sido todo, hasta la próxima. Copa Amistad de Naciones, nos suscribimos, le damos like, no nos perdemos nada. Marvel Fubeca, que las competencias más apasionantes de canicas. Vamos, hasta la próxima. Estadio lleno, muchas gracias. Muy buenas noches. Y hasta todos los momentos.